Ahí denle aceptar, por favor. Y hemos estado viendo la serie Los Hombres de la Biblia y hemos estado detenidos un poco en la vida de Enoc. Y ya vimos que Enoc es mencionado muy pocas veces en la Biblia, pero lo que en la Biblia se menciona de Enoc es algo importante, es algo que nos ha enseñado un gran peso en la palabra. Vemos que Enoc está mencionado en Génesis capítulo 5 del 19 al 24, donde dice que Enoc, séptimo de Adán, es el séptimo en descendencia de Adán, y este Enoc dice que caminó con Dios y que fue traspuesto, fue llevado por Dios, él no vio la muerte, literalmente fue el primer arrebatado de la historia, y vemos cómo esto es muy característico de su vida. Caminó con Dios y fue arrebatado. Otra cosa que podemos ver aquí es que en Judas capítulo 1, la carta de Judas, en el capítulo 1, versículo 14 al 15, habla de que Enoc profetizó. Y ahí menciona lo que profetizó, pero el punto que nosotros hemos estado aprendiendo y que nos tocó recibir de parte de nuestro hermano, profeta Yacer, que estuvo con nosotros aquí, fue que Enoc tuvo una intimidad con Dios, caminó con Dios, intimó con él, anduvo con él, estuvo de acuerdo con él y por lo tanto profetizó. Y eso lo debemos de tener como un objetivo de vida, no para nosotros decir, yo profetizo, no, sino que el profetizar es un sinónimo de intimidad con Dios, porque nada hará Dios, así dice su palabra, nada hará Dios, Jehová Dios, en la tierra, si primero no se lo cuenta a sus siervos los profetas. En ese sentido, un profeta es un íntimo, un amigo de Dios, y este amigo de Dios viene siendo una persona que conoce los planes de Dios, que conoce los tiempos de Dios y que al tener ese beneficio vive en paz y vive en una tranquilidad, con una sabiduría que no cualquier persona pueda tener. ¿Por qué digo no cualquier persona? Porque para mí cualquier persona es alguien común, alguien que no tiene la gran bendición de ser hijo de Dios. Un hijo de Dios deja de ser cualquiera, pasa a tener un nivel de vida superior a lo que se vive en este mundo. Y eso es importantísimo que nosotros lo tengamos muy presente. Ahora bien, la Biblia solo menciona estos 3 versículos, Génesis capítulo 5 del 19 al 24, Judas capítulo 1 versículos 14 y 15, y Hebreos 11 del 5 al 6. Lo relevante de Hebreos 11 del 5 al 6 dice que lo relevante para mí, que lo estuvimos exponiendo, es que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, al haber tenido testimonio de haber agradado a Dios, es importante que nosotros entendamos, y en resumen de lo que vimos la vez pasada, es el testimonio de Dios de nosotros. Así como Dios tuvo testimonio. Hola de nuevo, ¿ya me escuchan? Pido una disculpa y como veo a todos con la pantalla cerrada, me gustaría si alguien me puede decir en audio o algo si
Si me están oyendo, ¿ya? Ok, ¿sí me logran escuchar? Sí se escucha, Pastor David, sí se escucha. Muy Sí, bien, es que sí tengo la un escucho, poco pastor, de... pero yo no puedo abrirla. No, sin problemas. No, no, no. Solamente quiero saber si me escuchan porque me volvió a sacar. Tengo un problema aquí con el Sí, sí la internet. escucho, gracias, Ok, pastor, sí la escuchamos. perfecto. Gracias, gracias, hermano Carlitos. Entonces, les decía que es el testimonio de Dios, el testimonio que Dios tuvo del Señor Jesús fue: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y lo dijo dos veces. Lo dijo el día que fue bautizado y lo dijo el día de la transfiguración. Cuando en la Biblia es una, vamos a llamarla así, una regla teológica, cuando en la Biblia se habla o se dicen dos veces una afirmación, quiere decir que Dios está afirmando y diciendo que esto es verdadero. Entonces, el testimonio de Dios es el que Él pueda decir algo de nosotros. Entonces, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios le hizo evidente su agrado a él. Si me logro entender, se me congelan un poco y por eso vuelvo. Cada que yo les pregunte no es porque se me congela un poco y quiero saber si sigo ahí y si siguen ustedes ahí conmigo. Entonces, gracias. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener tal intimidad con el Señor que que lleguemos a profetizar, y el llegar a profetizar implica intimidad al grado de escuchar a Dios. Y dos, tener testimonio de Dios sobre nuestra vida de que nosotros somos sus hijos. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, de quien yo me agrado. Por eso dice, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y qué lindo sería que Dios hablara eso de ti y de mí. Eso sería lo ideal, que nosotros lleguemos a vivir de tal forma que nuestro Dios nos conozca y nos diga: este verdaderamente es mi hijo y además me agrada. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que la Biblia puede decir de Enoch. Y ahorita nos vamos a adentrar un poquito más en este tipo en este tema, porque hay un tópico que a mí me ha llamado la atención. Ustedes saben que Enoc ha sido un personaje bíblico que ronda en el asunto de lo misterioso, de lo fantasioso, algunos pudieran decir como del misticismo, porque existe un libro apócrifo. Apócrifo quiere decir que en algún momento fue parte de la Biblia y luego lo filtraron y dejó de ser parte del canon de los libros que se consideran inspirados por el Espíritu Santo. Este libro no entró en el canon de la Biblia, el libro de Enoch, porque no está escrito, bueno, dice el libro de Enoch, su título es el libro de Enoch, pero no lo escribió Enoch. Fue escrito mucho tiempo después, y se considera que es como una compilación literaria más que lo que pudiera ser. Pero eh, si lo llegaran a leer, yo las veces que lo he logrado ojear, hay que ojearlo con mucho conocimiento bíblico y estar centrados en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, su persona, su obra. Y entonces, cuando tú estás ya en ese nivel de conocimiento de su persona, de su obra, puedes entender un poco que ese libro, que es un libro apócrifo, te complementa mucho la fe
que tú tienes en el Señor. Eso yo lo puedo decir como una recomendación. Porque antes se decía que los libros apócrifos hoy son del diablo, no se podían leer, pero creo que más bien son como complemento al conocimiento que la Biblia nos puede dar. En ese sentido, les quiero leer una parte que a mí me llamó la atención de este libro. En el libro de Enoc, en el capítulo 12, me llama la atención que dice así: antes de estas cosas, Enoc estaba escondido y ninguno de los hijos de los hombres sabía dónde estaba escondido, ni dónde moraba, ni qué había sido de él. Y sus actividades tenían que ver con los vigilantes, lo que nosotros conocemos como ángeles, y sus días eran con los santos, esto es, con la gente que, con los ángeles, se puede decir con ángeles. Y yo, Enoc, aquí habla él, y yo, Enoc, estaba bendiciendo al Señor de la majestad y al Rey de las edades. Hay otros libros apócrifos o pseudoepigráficos que son como literarios y se consideran como parte de la cultura hebrea. Hay uno que se llama el libro de Adán o el libro de Adán y Eva. Ese libro habla también, hay una parte donde habla de Enoc, y de ahí es donde yo les saco esa parte, ese comentario que en algún momento les dije, de que Enoc, al caminar con Dios, él empezó su relación de una manera gradual. Primero iba un día, luego se iba 2 días, luego 5 días y regresaba. Luego se desaparecía 15 días y regresaba. 1 mes, 2 meses y regresaba. Estaba un tiempo con su familia y se volvía a ir. Y cada vez los tiempos en los que él se apartaba del mundo para poder estar con Dios eran más prolongados, y dice en uno de esos libros al punto de que llegó un día que ya no regresó. O sea, los días se hacían cada vez más. Las desapariciones de Enoc cuando salía a estar con el Señor y nadie lo encontraba. Entonces, aquí en este capítulo del libro de Enoc nos dice, Enoc estaba escondido, él se escondía en la presencia del Señor, a tal forma, o sea, buscaba un lugar tan íntimo donde nadie lo molestara y nadie sabía. Entonces dice, ninguno de los hijos de los hombres sabía dónde estaba escondido, ni dónde moraba. O sea, es decir, los tiempos que se ausentaba este cuate eran suficientes como para decir que ya vivía en otro lado. Sí me doy a entender el grado de ausencia que tenía con los suyos Enoc. Enoc tenía una vida en la que literal fue una persona diferente a nosotros. Es decir, este hombre fue un hombre con un propósito de Dios en la tierra. Fue un hombre que fue escogido por Dios para tener un propósito, al punto de que lo poco que dice la Biblia de él es algo tajante, es algo pesado, es algo que cambia, es algo que genera hasta el sol de hoy un interés profundo sobre su vida, y el peso del libro que lleva su nombre lo vuelve aún más interesante en la profundidad de lo que él como persona fue para Dios aquí en la tierra. Sin duda alguna, todos los hombres de la Biblia fueron así. Podemos hablar de David, podemos hablar de Abraham, podemos hablar de Jacob, podemos hablar de muchos. Hoy en día existen hombres de Dios
que son elegidos por el Señor para realizar propósitos importantes que implican que ellos literalmente sacrifiquen sus vidas personales con el fin de cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Los hay. Yo lo veo, por ejemplo,